El sábado 1 de febrero perdimos todos. Perdió el wrestling y sobre todo mucha gente se puso a llorar sangre. Y es que sí, amigo, pasó lo que no debía pasar. Bueno, tal vez algunos querían que sí pase, pero es que nadie, absolutamente nadie, tenía a Jey Uso como ganador del Royal Rumble Match 2025. Y si tu problema es que sea evento estelar en WrestleMania, tranquilo, amigo, que no panda el cúnico. Yo ahora mismo te voy a contar 8 superestrellas que ganaron el Royal Rumble Match, pero no fueron main event en WrestleMania. Así que no todo está perdido, amigo. No regales tu bilis por ahí. Aguántate un poco, toma un sorbito de agua y relájate. Que lo que mi gente, yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, 8 superestrellas que ganaron el Royal Rumble, pero no fueron main event en WrestleMania. Wow, antes de empezar con el video, me olvidaba decirte que este es un top. Es un top de superestrellas, o sea, que ganaron el Royal Rumble Match, pero aún así a WWE les valió madre y no les dio el main event de WrestleMania. Así que si le van a dar el main event a Jey Uso, se pueden ir al... Ahora sí, corre video. Puesto número 8, Alberto del Río. Y es que, amigo, Alberto del Río, el patrón, ganó el Royal Rumble Match del 2011. Y sí, un Royal Rumble un poco ortodoxo porque hubieron 40 participantes y la final fue con Santino, amigo. Qué horrible Royal Rumble. No. Bueno, el punto es que Alberto del Río ganó el Rumble Match. Y en teoría, el Rumble Match te prometía una oportunidad titular en el main event de WrestleMania. Pero ¿qué creen, mi gente? No pasó así, porque en ese año, 2011, el evento estelar de WrestleMania 27 fue John Cena contra el Miz. O sea, amigo, el resultado de ese Rumble fue un bodrio. Pero si eso te pareció un bodrio, el evento principal de ese día fue un bodrio peor encima. O sea, no, mal. Puesto número 7, Sheamus en el 2012. Y amigo, Sheamus estaba en su prime en cuanto a relevancia, ganando el Rumble Match del 2012. Y te preguntarás, ¿qué pasó en el WrestleMania de ese año? Pues pasó que La Roca tuvo su enfrentamiento con Cena de Once in a Lifetime. Y amigo, por más ganador que tú seas del Rumble, si es que hay una superestrella que es más grande que tú, no te van a dar el main event. Y eso fue lo que pasó. Así que Sheamus abrió la noche de WrestleMania 28 enfrentándose a Daniel Bryan. Y además ganando el combate en tan solo unos segundos. Puesto número 7, totalmente merecido para Sheamus. Puesto número 6, Shinsuke Nakamura. Amigo, lo que empezó bien terminó mal, terminó horrible, porque en el 2018 Nakamura hizo el milagro, logró eliminar a Roman Reigns y ganó el Royal Rumble Match. Amigo, todo era paz, felicidad, porque podía enfrentarse a dos grandes campeones. Bueno, uno y el otro, pues, Una opción era AJ Styles y hacer un repollo, pero un repollo bueno, de aquel combate en Wrestle Kingdom en New Japan Pro Wrestling. Y la otra opción era Lesnar. Así que Nakamura, re inteligente, optó por retar a Styles. Pero, amigo, te cuento que esa no fue la lucha del main event de esa noche. AJ Styles con Nakamura, pues, estuvo como la mitad. Caso contrario, que ese año, en ese WrestleMania, el main event fue Roman Reigns contra Brock Lesnar. Y sí, igual la lucha de Styles con Nakamura pues no salió como se esperaba, pero esa es otra historia. Puesto número 5, Seth freaking Rollins en 2019. Y este es un caso muy extraño porque también teníamos ya el Rumble femenino, pero no es como que toda la vida le hayan dado los main events a los Rumble femenino. Entonces la gente pensó que, llegó el momento de Rollins y por fin se podría consagrar como una superestrella babyface, porque Rollins en 2019 era babyface. Entonces acá lo increíble fue que Rollins retó a Brock Lesnar por el título universal. Y lo más increíble fue que ganó, amigo, ganó siendo babyface y ganó limpiamente. Pero no, el main event de esa noche fue Becky Lynch contra Charlotte Flair y contra Ronda Rousey. La primera vez en la historia en que las mujeres estuvieron en el evento estelar de WrestleMania. Una pena para Rollins, pero bien para las mujeres. E igual, ratificando que ganar el Royal Rumble no siempre te concede ser evento estelar. Puesto número 4, Rey Mysterio en el 2006. Y amigo, ya todos saben la historia épica de Rey Mysterio en el 2006. Hizo lo imposible entrando con el número 2, sobrevivió a Triple H, sobrevivió a Randy Orton y precisamente al último en eliminar fue al asesino de leyendas Randy Orton. Y todo fue magia, alegría, felicidad, porque había ganado el Royal Rumble y fue dedicado a Eddie, en memoria a Eddie, por lo que pues
se esperaba que Rey Mysterio sea el main event en WrestleMania 22. Pero no, señores, Vince McMahon tenía otros planes. El main event de ese año estaba reservado para un joven John Cena enfrentándose al juego Triple H. Y sí, nos vendieron la excusa de que la triple amenaza entre Orton, Rey Mysterio y Kurt Angle era el evento estelar, pero de SmackDown, cosa que es mentira porque todos sabemos que siempre hay un solo evento estelar, incluso ahora que tenemos 2 noches de WrestleMania, pero todos sabemos que la que en realidad importa es la noche del domingo. Así que sí, señores, a Rey Mysterio le pasó de que no sirvió de nada ganar el Rumble porque quedó relegado a hacer un combate que no cerraba la noche. Puesto número 3, Edge en 2010. Y amigo, ya sabemos la magia que tiene Edge en los Royal Rumble. Y encima se mandó uno de los mejores regresos de la historia. Porque el mejor regreso de la historia pues también lo tiene Edge, pero en el 2020. Pero ya está, o sea, regresemos 10 años antes, en el 2010. Edge hizo magia, amigo. Eliminó a John Cena de último y ganó su ticket directo para WrestleMania. Que se supone que cuando ganas el Royal Rumble tienes asegurado tu evento estelar, ¿verdad? ¿Verdad? No. El evento estelar de WrestleMania 26 fue Undertaker contra Shawn Michaels. Bueno, nada que decir, o sea, son 2 nombres que se venden solo, así que imposible para Edge ser evento estelar en ese WrestleMania. O sea, yo creo que nadie, absolutamente nadie, podría superar al main event de Undertaker con Shawn Michaels, porque encima era carrera contra racha, o sea, imposible. Vamos con el puesto número 2, John Cena en el 2008. Amigo, y si hablamos de regresos, pues en el 2008, en el Royal Rumble match, John Cena también tuvo un regreso épico, simplemente memorable. Y agregado a su regreso estaba que John Cena logró ganar el Rumble match de esa noche. Amigo, ese Rumble fue cine puro, pero si quieres saber más a detalle de ese Rumble, pues tengo un video dedicado a eso, así que métele ahí después de terminar de ver este video. Igual nuestro bueno de Vince McMahon tenía otros planes para el evento de WrestleMania 24. Sí, WrestleMania 24. Teníamos a 2 invictos, Undertaker con su racha ya conocida, pero Edge también estaba invicto en WrestleMania, así que teníamos al oportunista máximo tratando de hacer lo imposible, romper la racha del Undertaker, y de por medio el título mundial pesado, amigo. O sea, yo creo que en ese entonces ni siquiera la grandeza de Cena o Triple H o Randy Orton era capaz de superar lo que estaba en juego en ese momento, y así que el Royal Rumble ganado por Cena tampoco fue suficiente para ser main event. Puesto número 1, Undertaker en 2007. Y sí, amigo, yo sé que a muchos les va a doler esto, pero Undertaker ganó el Royal Rumble del 2007 y a pesar de eso no fue main event. En WrestleMania 23, Undertaker se enfrentó a Batista, pero el evento estelar era John Cena contra Shawn Michaels. Y amigo, déjenme decirlo, pero Shawn Michaels contra John Cena es un combate que está infravalorado por todo el mundo. Siento que fue muy bueno. Igual pues, Taker con Batista también fue un combatazo, pero Vince tenía otros planes, y el main event fue Cena contra el chico rompecorazones. Así que amigo, si estás preocupado porque Jey Uso llegue a ser evento estelar en este WrestleMania 41, te digo que te tomes las cosas con calma. Puede que sí o puede que no, pero si hemos tenido grandes nombres de ganadores del Royal Rumble que a pesar de todo no fueron evento estelar en WrestleMania, yo creo que Jey Uso no va a llegar a serlo por las siguientes razones. Y no sé, tal vez este video envejece mal y en un par de semanas dicen que Jey Uso va a ser main event, ahí sí me voy al carajo y nos vamos todos porque creo que todo el mundo perdería, pero principalmente yo creo que no va a ser evento estelar porque hay varios cabos sueltos. Toca que el ganador de la cámara de eliminación elija a un campeón y pues yo creo que obviamente va a retar a Cody, ya sea CM Punk o John Cena o Roman Reigns o Rollins. Amigos, son nombres grandes. Ahora, por otro lado, pues si es que Gunther sobrevive como campeón y llega a WrestleMania como campeón, parece indicar que Jey Uso irá por él. Ahora, amigo, jamás en la vida Triple H ni todo TKO, por el bien de los negocios, van a poner un evento estelar entre Jey Uso contra Gunther. ¿Por qué? Porque el único que te vende ahí, en cuanto a mercancías, en cuanto a conexión, en cuanto a tickets y todo, es Jey Uso. Gunther puede ser bueno, todo lo que tú quieras, amigo, pero no te genera ni una sola reacción. Y WrestleMania se basa en momentos, en reacciones, en historias. Amigo, Gunther está pésimamente manejado. Es un talentazo, pero no se hace nada por él.
Así que tranquilamente me animo a decir de que Jey Uso, si es que va con Gunther, no va a ser el evento estelar de WrestleMania. Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, ha sido un video rápido, no era el video que pensaba sacar esta semana, pero pues en esta publicación que hice, así como cerrando el tema de Jey Uso, vi a mucha gente descontenta con el resultado. Y sí, no les voy a negar, yo también estaba descontento. A la gente que estuvo en el directo y pudo ver mi reacción, básicamente algo se rompió dentro de mí ese día. Pero es lo que tenemos y como fans maduros de esta disciplina, yo creo que tenemos que aceptar el resultado, porque si nos quejamos, o sea, sí, te puedes quejar, puedes reclamar y todo lo que tú quieras, pero el culpable no es Jey. O sea, Jey es una persona que hace su trabajo y ya está, nada más. En fin, déjame tu opinión acá en los comentarios y armamos el real debate. Sí, porque vamos a debatir entre todos en los comentarios, gente. Y recuerden, gente, que todos los lunes estamos en vivo en este canal reaccionando a lo que pasa en Raw. Ocasionalmente en SmackDown, pero siempre estamos en Raw. Y antes de irme, quiero agradecerle a los miembros de este canal, a José Medina, Jorge Campos y Nina19 2019. Gente, muchas gracias por creer en este proyecto. Y si también quieres unirte, pues ahí está, dale click en unirte. Y pues de verdad, de corazón, agradecería mucho que puedan apoyar a este canal. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y Give me a hell yeah! And that's the bottom line, because Stone Cold said so.